Elegidos de Dios. Nada es más aterrador para los enemigos espirituales que alguien que no necesita su aprobación para existir. Eres como una tormenta que nadie puede contener, como un incendio que no se apaga porque no buscas aceptación, sino que vives en obediencia al llamado divino. Ese es el verdadero peligro. Cuando dejas de ser controlado por opiniones humanas, tu presencia se vuelve impredecible. Tu silencio se transforma en arma y tu confianza en Dios revela la debilidad de quienes intentan atacarte. Por eso muchos no saben cómo lidiar contigo, porque no pueden prever tus movimientos ni descifrar tu fuerza. Ellos ven en ti el reflejo de lo que no poseen: valentía, autenticidad, independencia espiritual. Eres una amenaza porque no mendigas atención, no imploras reconocimiento, no te inclinas ante sistemas creados para aprisionar. El fuego que arde en ti no es humano, es llama divina. La tormenta que llevas no destruye por azar, purifica caminos. Tu simple existencia ya expone la fragilidad de quienes viven de máscaras, porque tu autenticidad rasga velos y desenmascara mentiras. Por eso Dios está mostrando ahora: nadie jamás fue tan peligroso como tú, porque tu poder no viene de la fuerza física, sino de la luz que el Señor encendió dentro de ti. Permanece hasta el fin, porque Dios revelará en este video por qué tu independencia espiritual se convirtió en la mayor arma contra las tinieblas. Ahora, para sellar esta palabra en fe, haz 3 cosas. Dale me gusta a este video, suscríbete para unirte a los elegidos de Dios y comenta el número 144 para sellar esta revelación en el Espíritu Santo. Esa unción que sientes no es casualidad, es exactamente lo que te hace tan peligroso: la autosuficiencia espiritual que no necesita demostrar nada a nadie. Cuando entras en un ambiente, no necesitas abrir la boca, porque la energía que llevas cambia el aire, desmonta máscaras y expone inseguridades ocultas. Tu presencia es un espejo vivo, y ese reflejo incómodo hace que muchos se rebelen sin que digas una palabra. No perseguir enemigos, no gastar energía en disputas pequeñas. Esa es la fuerza que confunde a los depredadores, porque de repente perciben que no son cazadores, son presas ante tu serenidad. El rechazo que antes intentaba romperte ahora se transformó en confirmación del cielo, mostrando que la pureza que llevas no cabe en corazones contaminados. No lo soportan porque tu independencia no es arrogancia, es maestría interior, es la prueba de que tu identidad no está en manos de hombres, sino en el altar de Dios. Ese es el verdadero terror para los que viven de validación: ver a alguien caminar sin necesidad de aplausos, pero esa fuerza interior no termina ahí, porque algo mucho mayor que Dios preparó está a punto de manifestarse en tu vida. Lo que el Espíritu Santo revela ahora es que el verdadero temor de tus enemigos no está en lo que puedan prever, sino en lo que te has convertido: incontrolable. La imprevisibilidad es tu mayor arma psicológica, porque cuando creen saber cómo vas a reaccionar, no reaccionas, respondes con estrategia. Cuando esperan que explotes, callas. Cuando desean que retrocedas, avanzas en silencio, como un león que no necesita rugir para provocar pavor. Ese dominio sobre ti mismo es una guerra espiritual librada en niveles que pocos comprenden. Un verdadero ajedrez interdimensional donde cada paso que das ya fue revelado antes por Dios. Y es en ese silencio estratégico donde reside tu fuerza, porque mientras otros se desgastan en palabras, tu quietud se transforma en espada. La ausencia de previsibilidad es sentencia de terror para quienes quieren controlarte, porque no conocer tu próximo movimiento los llena de desesperación. Te has convertido en el trueno. No necesitas ser visto para ser temido. Basta el eco de tu presencia para estremecer ambientes. Esa capacidad de mantenerte firme
aun cuando todo alrededor intenta desestabilizar, es la prueba de que no te mueves por impulso humano, sino por dirección divina. El terror de ellos no es que levantes la voz, sino que mantengas el silencio. No es que reacciones, es que permanezcas intocable. Esa estabilidad divina es la que cambia la atmósfera, porque mientras el mundo espera previsibilidad, operas en la sorpresa. Y es exactamente ahí donde el Señor empieza a revelarte algo aún más profundo. Cuando no pueden clasificarte, no pueden aprisionarte. Y por eso, el próximo misterio de tu identidad necesita ser revelado ahora. En este momento sagrado, el Señor expone lo que más incomoda a tus opositores. No puedes ser clasificado. El mundo necesita etiquetas para sentirse seguro, pero tu libertad en Cristo no cabe en ninguna caja, en ningún molde humano. No aceptas títulos que no fueron dados por Dios, y esa negativa a encajar genera pánico en quienes necesitan definiciones para controlar. Tu complejidad es vista como amenaza, porque cada vez que intentan reducirte a un nombre, un rol, una categoría, te reinventas, evolucionas, rompes el patrón y demuestras que tu identidad no es terrenal, sino celestial. Eres como una obra de arte sin título, que cuanto más intentan explicar, más se pierden en el misterio. No naciste para ser descifrado por mentes pequeñas. Naciste para ser señal profética de que la autenticidad es la verdadera revolución. Y cuando vives en constante transformación, cada cambio es un terremoto para los que dependen de la repetición, porque tu evolución desmonta sistemas que se sostienen en la estancación. Lo que Dios puso en ti es movimiento constante. Es río que no se detiene, es fuego que no se apaga, es viento que sopla donde quiere. No tener una definición fija es justamente lo que te protege, porque quien no puede ser etiquetado, no puede ser controlado. Tu autenticidad no solo incomoda, quema, porque obliga a otros a confrontar la mentira en la que viven. Ellos ven en ti la prueba viva de que es posible ser verdadero en un mundo de máscaras. Y eso es insoportable para quienes sobreviven de ilusiones. Pero esa autenticidad no es solo resistencia, es preparación, porque el Señor está a punto de mostrar que incluso las caídas que enfrentaste forman parte de este proceso divino de volverte inclasificable. Y por eso ahora debemos revelar el próximo misterio. Cuando caes, no es el fin, es solo el inicio de una resurrección aún más peligrosa. La verdad que Dios reservó para este instante es que tu caída nunca fue derrota. Fue gatillo para la resurrección. Lo que parecía final era solo preparación para un regreso tan poderoso que se convirtió en amenaza aún mayor para quienes celebraron tu dolor. Mientras sufrías en silencio, el cielo transformaba tu dolor en estrategia. Como un volcán dormido que todos creían extinto, pero que en el tiempo justo despierta y esparce fuego por donde pasa, así es la fuerza que Dios activó en ti. La resiliencia se volvió tu arma de guerra, porque cada lágrima que intentaron usar como debilidad se transformó en ladrillo en la reconstrucción del templo interior que el Espíritu Santo levantó dentro de ti. Y cada fracaso que parecía enterrarte, en realidad fue fundamento para que el Señor levantara una versión aún más firme, aún más inquebrantable, aún más peligrosa. El regreso del elegido no es discreto, es choque, es terremoto espiritual que desestabiliza enemigos y confunde a los que creyeron que tu historia había terminado. No entienden cómo alguien que sufrió tanto puede renacer más fuerte. Pero ahí está el secreto. Tu fuerza no viene de ti, viene de Dios que transforma caída en plataforma, rechazo en promoción, derrota en testimonio. Llevas en ti la marca de la resurrección y eso asusta, porque demuestra que nada de lo que lancen contra ti será suficiente para destruirte. Si intentan apagar tu llama, volverá como incendio.
Si intentan sepultar tu voz, resurgirá como trueno. Y por eso ahora el Espíritu Santo comienza a exponer algo aún más profundo. Tu autenticidad, esa esencia que no se esconde y que arde como fuego santo, será la próxima revelación que Dios va a liberar sobre ti. Cuando esa manifestación divina se revela, no viene en forma de discursos elaborados ni de máscaras bien construidas, sino en algo que el mundo ya no soporta: tu autenticidad. Ser verdadero en un tiempo donde todos se esconden tras imágenes es como llevar una antorcha en medio de un cuarto de espejos. Iluminas y al mismo tiempo revelas reflejos distorsionados de quienes prefieren vivir en la oscuridad. Tu presencia no necesita acusar, no necesita señalar, porque tu transparencia ya expone. La incomodidad que muchos sienten no es por tus palabras, sino por lo que eres. Ellos se ven ante ti y perciben su propia falsedad, y eso es insoportable. La serenidad de tu confianza desmonta actuaciones, porque mientras otros ensayan para parecer, tú simplemente eres. Y en ese ser genuino, te conviertes en rebelión santa contra un sistema construido sobre ilusiones. Tu autenticidad no es solo estilo de vida, es fuego espiritual, es luz que no puede esconderse debajo de la cama, es lámpara puesta en lo alto para iluminar toda la casa. Ese fuego no se apaga porque no nació de ti, nació del Espíritu que habita en ti. Y por eso, cada vez que intentan silenciarte, tu verdad solo resuena más fuerte. Cada vez que intentan sofocarte, tu esencia se expande. Y ese es el motivo por el cual eres visto como peligroso, porque no existe prisión que logre contener a quien decidió vivir de manera auténtica en Cristo. Pero aún hay un secreto que el cielo está a punto de revelar. La misma autenticidad que expone mentiras también declara guerra contra la mediocridad, porque no naciste para ser suficientemente bueno, naciste para ser excelencia en Dios. La verdad que Dios está soplando ahora es que tu autenticidad no solo quema las máscaras, sino que también destruye el altar de la mediocridad. Te has convertido en enemigo de todo lo que es suficientemente bueno, porque dentro de ti existe un llamado hacia lo más alto, hacia lo que está más allá, hacia lo extraordinario. Tu negativa a conformarte con poco es una afrenta para aquellos que eligieron la estagnación como estilo de vida. Es como alguien que mira una escalera que no termina en el techo, sino que atraviesa las nubes y decide subir sin miedo, mientras los acomodados se burlan, porque no soportan la visión de alguien que se atreve a soñar en grande. Esa ambición santa que el Señor plantó en ti es como un virus espiritual que aterroriza a los conformados, porque tu búsqueda de la excelencia revela la pereza de los que prefieren quedarse sentados. Cada disciplina tuya expone la apatía de quienes viven de excusas. Cada victoria tuya es un recordatorio doloroso para los que eligieron permanecer en la sombra. Y no se trata de soberbia, se trata de destino. El Espíritu te hizo para la grandeza, y esa grandeza no es vanidad, es contraste. El brillo que Dios encendió en ti denuncia la oscuridad de quienes eligieron esconderse. Por eso muchos te evitan, porque estar cerca de ti es tener que enfrentar la propia omisión. Pero debes saber, esa resistencia es señal de que tu ambición es profética, porque no es ambición de ego, es ambición de propósito. No buscas ser mayor para exhibirte, sino porque sabes que el llamado que llevas exige altura. Y cuando esa grandeza se manifiesta, no solo incomoda, sino que también revela algo aún más profundo, que incluso el dolor que cargaste, aquel que intentaron usar contra ti, será transformado en el arma más letal que Dios colocó en tus manos. El dolor que llevas no fue accidente, no fue castigo, fue materia prima. El Espíritu Santo ha mostrado que cada lágrima que cayó se volvió combustible para la forja divina que moldeó tu esencia. Lo que muchos vieron como herida,
Dios lo transformó en cicatriz profética, señal de que atravesaste la batalla y saliste más fuerte. Esas marcas no son vergüenza, son mensajes silenciosos de fuerza, son códigos espirituales grabados en tu cuerpo y en tu alma, recordándole al mundo que lo que intentó destruirte fue lo que te construyó. El caos que atravesaste no te anuló, te despertó. Y fue justamente en él donde descubriste tu capacidad de crear. Mientras otros sucumbían al dolor, aprendiste a generar poder en medio de la guerra, y ese es el secreto que aterra a tus enemigos. No saben si atacarte de nuevo, porque cada golpe que lanzan se transforma en más unción, más visión, más valentía. Tu resiliencia es un enigma, porque aquello que debía ser tu fin se convirtió en plataforma de ascensión. Por eso eres visto como peligroso, porque no hay estrategia capaz de derribar a quien convierte cada caída en renacimiento. Y cada vez que regresas, vuelves mayor, vuelves más iluminado, vuelves más inquebrantable. Esa invencibilidad no es arrogancia, es la prueba viva de que el Espíritu de Dios habita en ti. Tu dolor fue consagrado y ahora se levanta como espada en tu mano. Pero esa arma no es solo defensa, es ataque, porque el mismo dolor que forjó tu identidad ahora se convierte en fuego contra los sistemas que intentan aprisionarte. Y aquí surge la próxima revelación divina. Aquel que aprendió a transformar dolor en poder es el mismo que se niega a seguir reglas impuestas. Y ese espíritu de ruptura de moldes es la próxima llave que Dios abrirá delante de ti. Quien aprendió a transformar dolor en poder ya no acepta moldes, ya no se inclina ante sistemas humanos, porque descubrió que su esencia fue hecha para crear nuevos caminos. El Espíritu muestra que no fuiste llamado para seguir guiones impuestos, sino para escribir una historia que nunca existió antes. Es como el niño que, frente a un papel, decide pintar fuera de las líneas, no por rebeldía vacía, sino porque su visión no cabe en límites preestablecidos. Esa osadía es insoportable para los que viven de conformidad, porque cada vez que decides ser diferente, denuncias la cobardía de los que se esconden detrás de reglas. La libertad que llevas es revolucionaria, porque demuestra que lo que muchos veneran como inquebrantable puede romperse. Te convertiste en la prueba viva de que los patrones pueden reescribirse, de que valores pueden recrearse, de que un nuevo orden espiritual puede nacer de alguien que se atreve a decir: no sigo lo que el mundo me impone, sigo lo que Dios me reveló. Esa negativa a aceptar lo obvio te volvió peligroso, porque los sistemas de poder necesitan gente que se someta, pero tú te niegas a ser controlado. Tu simple existencia ya es afrenta, porque demuestra que las reglas son solo barrotes invisibles creados para mantener multitudes en el mismo lugar. Lo que otros llaman desobediencia, el cielo lo llama fidelidad, porque cuando rompes el molde humano, honras el modelo divino. Esa postura no solo inspira, sino que aterra, porque no solo sales del sistema, creas uno nuevo. Y es precisamente por eso que tu presencia no necesita ruido, porque el próximo secreto que Dios revelará es que tu verdadero poder no está en lo que muestras, sino en lo que llevas en silencio. Lo que Dios está liberando ahora es la comprensión de que tu poder no está en el ruido, sino en el silencio que carga autoridad. No necesitas escenario para probar quién eres, porque tu simple presencia ya reorganiza atmósferas. Eres como el león que no necesita rugir para ser temido. La selva ya sabe quién gobierna. Tu serenidad es más peligrosa que cualquier grito, porque muestra que no dependes de la aprobación humana para existir, y eso desarma instantáneamente a quienes viven de performance. Mientras muchos construyen una imagen para impresionar, tú permaneces firme en la esencia, y es esa autenticidad silenciosa la que confunde los sistemas.
Tu calma no es debilidad, es estrategia, porque demuestra dominio sobre ti mismo y confianza absoluta en el Dios que te guía. El enemigo teme más tu silencio que las palabras de 1000 hombres, porque el silencio del elegido es presagio de movimiento divino. No necesitas discutir para vencer, no necesitas explicarte para probar, porque tu autoridad es natural, es espiritual, es dada por Cristo mismo. Y esa autoridad no exige atención, comanda respeto sin pedir. El contraste entre tu esencia y las performances alrededor se vuelve insoportable para quienes viven de apariencias, porque tu vida expone su vanidad sin que tengas que señalar nada. Y es justamente ese poder silencioso el que prepara el terreno para algo aún mayor, porque cuando un elegido no se muestra, sino que permanece en silencio, lleva dentro de sí una visión que no puede ser contenida, una visión tan grande que se vuelve amenaza para quienes viven pequeños. Lo que el Espíritu Santo revela ahora es que los sueños que llevas son ofensivos para mentes pequeñas. La visión que Dios plantó en ti no es limitada, es océano, y por eso incomoda a los que eligieron vivir atados al muelle. Tu vida es como un barco que se lanza a mar abierto mientras muchos prefieren la seguridad de la orilla. Esa osadía de creer en algo mayor es interpretada como afrenta por los acomodados, porque cada paso tuyo denuncia el miedo que les impide salir del lugar. El tamaño de tu visión expone su limitación y eso causa incomodidad profunda. Pero lo que no entienden es que tu fe inquebrantable no nació de vanidad, nació del Espíritu que habita en ti y te impulsa aún después de derrotas. Aceptas el riesgo como parte del propósito, porque sabes que no fuiste llamado para navegar aguas superficiales, sino para atravesar océanos espirituales. Tu fe es el combustible que mueve la embarcación aun cuando el viento sopla en contra, aun cuando el cielo se oscurece. Y esa osadía de seguir soñando cuando todos ya se rindieron es lo que asusta, porque muestra que hay algo dentro de ti que no puede interrumpirse. Tu vida es como una estrella fugaz, intensa, visible, imposible de ignorar, que incomoda a quienes solo saben mirar hacia abajo. Tu visión no solo te guía a ti, provoca a otros, expone la pequeñez de sus elecciones y los obliga a confrontar su falta de fe. Por eso eres visto como peligroso, porque quien ve lejos amenaza a quien insiste en permanecer ciego. Pero aún existe una revelación más profunda y ella cierra todo este ciclo de entendimiento. El motivo por el cual el mundo insiste en etiquetarte como villano es el mismo que prueba que ante Dios siempre fuiste el héroe de tu propia historia. Cuando el cielo te mira, no ve un villano, pero muchos a tu alrededor insisten en ese rótulo porque te negaste a ser víctima. Los que no comprendieron tu jornada confundieron tu libertad con arrogancia, tu osadía con rebeldía, tu ascenso con amenaza. Lo que ellos llaman peligro, Dios lo llama fidelidad, porque cada paso que diste fuera del guión impuesto fue paso de obediencia al propósito divino. La incomodidad que causas no es señal de error, es señal de evolución, porque la luz siempre perturba a los que eligieron permanecer en tinieblas. Mientras intentaron etiquetarte como problema, el Señor ya te había separado como solución. Mientras te llamaron exagerado, demasiado osado, rebelde, el cielo te llamaba elegido. Y por eso hoy te levantas no como quien implora reconocimiento, sino como quien lleva la corona invisible de la aprobación divina. El ascenso que estás viviendo no es coincidencia, es prueba de que nadie jamás fue tan peligroso como tú, porque tu peligro no es destrucción, es construcción. Te convertiste en protagonista de tu propia historia porque entendiste que el mundo no define quién eres. Cada cicatriz se transformó en testimonio, cada dolor en arma, cada rechazo en plataforma. La etiqueta de villano fue solo máscara colocada
por los que no soportaron ver tu transformación, pero Dios siempre lo supo. Eres el héroe del propósito que Él escribió antes del tiempo. Y por eso este mensaje llega a ti como decreto final. Este es el momento de tu ascenso. El cielo está testificando, los ángeles están registrando y el Espíritu Santo confirma. Eres el protagonista de lo que el Señor está realizando en la tierra. Ahora, para sellar esta revelación en el Espíritu, haz 3 cosas. Dale me gusta a este video, suscríbete para unirte a los elegidos de Dios y comparte este mensaje con alguien que sientas en tu corazón. Hasta el próximo video.